La temporada de lluvias y ciclones 2022 comenzó el 15 de mayo. A eso fue lo que apuntó el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Ágata, el primer ciclón de la temporada, dejó al menos 9 personas muertas, según las autoridades. La tormenta también dejó daños en la infraestructura de carreteras, además de provocar inundaciones en viviendas. Se espera la formación de 30 a 40 ciclones tropicales durante el año, lo que Conagua calificó como una temporada activa, de los cuales 5 pueden impactar al país. Pero para saber cómo afectan estos huracanes a nuestra sociedad y particularmente cómo podemos prepararnos ante este fenómeno, esta noche me acompaña la doctora Rosario Romero Centeno, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Quédese con nosotras esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Doctora, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por estar conmigo aquí en Frente a Frente. Y vaya que cuando hablamos de la temporada de huracanes, pues nos ponemos a temblar porque México ha sufrido cosas terribles a lo largo de muchos años como consecuencia de los huracanes. Simplemente lo que acaba de pasar recientemente en Oaxaca, circunstancias realmente devastadoras, particularmente cuando estamos hablando de un estado como Oaxaca, que es uno de los más pobres de nuestro país y fue precisamente el más golpeado. Entonces, en estas circunstancias, de repente decimos, hay que prepararse. Nada más que aquí la gran pregunta es, ¿cómo te preparas para recibir un huracán? Sí, bueno, de hecho, nuestro país es particularmente propenso, es muy vulnerable a estos ciclones tropicales porque nos afectan tanto los del Pacífico como los del Atlántico, ¿no? En el Golfo de México y el Mar Caribe, que de hecho son pocos los países que se ven afectados por los ciclones tropicales de ambas cuencas, ¿no? Exactamente, porque estamos rodeados de agua por todas partes. Así es. Y siempre habrá ciclones tropicales, siempre ha habido, siempre seguirá habiendo ciclones tropicales justo en el verano porque requieren de estas aguas cálidas en el océano para poder generarse, ¿no? Además de otros factores, pero uno de los principales son estas aguas cálidas. Y particularmente este año, por ejemplo, en el Mar Caribe, pues tenemos temperaturas elevadas, digamos, un poco por encima del promedio climatológico, que así le llamamos, sí. O sea, el promedio de muchos años. Las temperaturas en el Caribe, por ejemplo, están un poco por encima de lo normal. Entonces sí se podría esperar, pues, una temporada ligeramente por encima del promedio en cuanto al número de ciclones tropicales. Pero habría que mencionar que no necesariamente eso implicaría que tuviéramos un número mayor de impactos directos en la República Mexicana, ¿no? Eso varía muchísimo de año con año. Y aunque sea una temporada activa o aunque no lo fuera, debemos de estar preparados, ¿no? Año con año nos sucede lo mismo y entonces ya tenemos que estar preparados para ello. Pues sí, pero no tenemos ya Fonden. Sí, eso es, bueno, todavía tenemos las instituciones pues que deben de estar listas para poder actuar en estas circunstancias, ¿no? Hay distintas instancias del gobierno, empezando por el Servicio Meteorológico Nacional, que es el organismo oficial para emitir los avisos relacionados con los pronósticos de los ciclones tropicales, digo, además de todas las condiciones atmosféricas día a día, pero en particular para los eventos extremos como estos, ¿no? Pero doctora, la naturaleza no tiene palabra de honor, digo, dicho de manera muy coloquial, ¿no? Porque tienes a todos los grandes estudiosos
y todos los meteorólogos y todos los especialistas que te dicen, bueno, el curso que lleva es por aquí, por allá, por acullá, y de repente se le pega la gana cambiar justamente, ¿verdad?, de rumbo y arrasa con todo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo falta, doctora? De verdad te lo pregunto. ¿Qué nos hace falta como pueblo, como ciudadanos, para tomar cartas en el asunto, para prevenir? A ver, cuando sabes que vas a tener un evento de esta naturaleza, para tener comida enlatada, para tener baterías, para tener linternas, vamos, lo mínimo indispensable para poder sobrevivir, agua embotellada, en fin, ¿qué nos está haciendo falta para poder tener esta cultura de protección hacia nuestra propia vida y nuestro entorno y nuestra familia? Sí, realmente se necesita de mucha información hacia la población, educar desde pequeños, porque como comentábamos al principio, puede ser que en una localidad pasen años y no toque un ciclón tropical, ¿sí? Sin embargo, todas las costas de nuestro país pues son vulnerables ante estos eventos, pero sí pueden pasar años y no nos toca ninguno, ¿no? Pero entonces sí debe de haber una cultura, una educación hacia la población, una información oportuna para que estén atentos ante estos eventos. De hecho, existen pues protocolos establecidos para actuar de manera coordinada entre las distintas dependencias de gobierno, las encargadas de emitir la información y de dar aviso oportuno a la población, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Pues mira, yo haría una sugerencia, que efectivamente en las áreas donde se supone que va a pegar, ¿no?, el huracán o la tormenta tropical o lo que tú quieras, valdría la pena que se estuviera informando a través de internet, a través de la radio, porque fíjate, parece modo de mentira, pero mucha gente decía, no, la radio ya no tiene presencia. Por supuesto que la tiene, y la tiene mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos, sí, claro, porque para eso no necesitas una señal de internet para poder escuchar la radio. La radio llega a los rincones más apartados de cualquier parte, y que de alguna manera se pudiera hacer algún acuerdo con las estaciones de radio para que se pudiera estar informando a todas estas regiones del país. Sí. ¿Cómo va el transcurso de estos huracanes o estas tormentas tropicales? Y que la gente tome precauciones, que haga lo que tenga que hacer, que le ponga doble chapa a su puerta. No sé, algo que se pueda hacer al respecto para evitar efectivamente, en la medida de lo posible, que las catástrofes sean mayores de lo que finalmente se puede manejar, ¿no? Sí, en realidad, pues sí se emitieron advertencias y siempre se hacen, ¿no? O sea, se suspenden actividades escolares, se cierran los puertos, las playas, pues hay albergues, ¿no?, temporales, pero igual la gente muchas veces no quiere dejar sus pertenencias por la cuestión, pues, del vandalismo, de los robos, etcétera, ¿no? Ahora bien, debemos tener claro que, por ejemplo, la erosión del suelo causada por la deforestación, el aumento de la urbanización, la destrucción de manglares, los asentamientos humanos en áreas, por ejemplo, en cauces de ríos o sobre las mismas playas, sí, por mencionar algunos factores, pues también contribuyen, ¿no?, a aumentar la vulnerabilidad. Es decir, nosotros mismos generamos mayor vulnerabilidad y los impactos pueden verse muy agravados también por las condiciones que estamos viendo del cambio, asociadas con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, todo esto sí demanda la implementación efectiva de diversas medidas enfocadas a reducir esta vulnerabilidad a lo largo de todas las costas del territorio mexicano, ¿no? Y de tener, además de una respuesta rápida a las emergencias, pues sistemas de alerta temprana, ¿no? ¿Cuántos huracanes, cuántas tormentas tropicales tenemos programadas o sabemos que van a llegar a pegar a nuestro territorio en esta temporada?
No, en realidad no es posible saber cuántas tormentas o huracanes tocarán las costas del país con anticipación, ¿no? Sabemos que año con año suceden, pero nunca vamos a saber con anticipación cuántos van a tener impacto en el territorio. Lo que sí sabemos es que el promedio histórico es de alrededor de entre 5 y 6 entradas a tierra cada temporada, en conjunto para ambas cuencas, ¿no? Por el Pacífico y por el Atlántico. Aunque bueno, sí se hacen algunas estimaciones. De hecho, pues el Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico anticipado para esta temporada. Y bueno, ellos más o menos estiman por la parte del Atlántico la ocurrencia de entre 16 a 21 ciclones tropicales, de los cuales entre 10 y 11 serían de categoría de tormenta tropical, es decir, que no llegan a categoría de huracán, pero alrededor de entre 4 y 6 serían huracanes de categoría menor y entre 2 y 4 podrían alcanzar la categoría mayor, es decir, 3, 4 o 5. Pero, digo, estas son estimaciones y lo que yo siempre recomiendo es que no importa que una temporada sea activa o se pronostique como una temporada activa o no, con uno solo de estos eventos. Con uno que pegue, no necesitas más. Exactamente. Claro. Entonces ya provocó esta devastación, Ágata, en realidad en un mes en el que es muy poco frecuente observar estas entradas a tierra de huracanes con esta categoría. ¿Qué nos está pasando? Realmente estamos viendo un cambio climático real, porque hay todo tipo de opiniones al respecto. Quien dice que no, que esto del cambio climático pues no es otra cosa más que pura grilla. Hay otras personas que dicen que desde luego que sí existe, que porque como seres humanos le hemos hecho un daño a la Tierra enorme. Es decir, ¿cuál es tu visión en relación a esto? La verdad es una pregunta bastante difícil de responder. Obviamente es una pregunta muy importante, pero es difícil. Porque en realidad los cambios observados en la ocurrencia de ciclones tropicales no muestran una señal clara que pudiera asociarse directamente con el cambio climático. ¿Por qué? Porque resulta que cada año la variabilidad de un año a otro es muy grande. Entonces resulta muy difícil poder atribuir estos cambios a un factor específico. Por supuesto, además los huracanes y las tormentas tropicales han existido desde que el mundo es mundo. Exactamente. Sin embargo, sí que tiene que quedar claro que debido al incremento de las temperaturas del mar, ¿sí? Claro. Y de una mayor capacidad de la atmósfera para contener humedad, pues sí es probable que aumente la intensidad de los ciclones tropicales, ¿no? O también que durante su evolución experimenten una intensificación más rápida. Es decir, que pasen de tener categoría de huracán débil, digamos, entre comillas, a ser un huracán de categoría mayor en muy poco tiempo, ¿sí? Pues, doctora, yo quiero de verdad agradecerte en el alma que hayas estado conmigo esta noche, sobre todo porque hay que informar, hay que decirle a la gente qué tiene que hacer, cómo se debe de cuidar, cómo debe de evitar una mayor catástrofe, en la medida de lo posible, claro está, ¿no? De cualquier manera, pues estaremos en contacto, doctora, para darle seguimiento a toda esta temporada que se nos viene encima y que esperemos que no sea tan devastadora como en años anteriores. Esperemos, hay que estar preparados. Claro que sí. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.